Buenas tardes, doctores. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Bienvenidos. Doctora, buenas noches, ¿Cómo profe. está? Sí, doctora. ¿Cómo me les ha ido? Esperemos que no nos Bien, moleste doctora, gracias. el internet. Me imagino, los que están en Bogotá, está lloviendo maridos, literalmente. Menos mal estoy escondida en mi casa. Entonces, está fluctuando mucho el internet por esa razón. Es posible que tengamos problemas en algún momento. Si ustedes no me escuchan, por favor me avisan. Ya la otra clase me sacó, me tocó volver a ingresar, entonces esperemos que no nos pase eso ahora. Nosotros anoche estábamos viendo, estamos haciendo un repaso de penal general para tener una mejor ubicación de las bases para poder adentrarnos en el estudio de penal especial. Lo estamos haciendo de manera muy rápida. Anoche empezamos con los elementos de la conducta punible, vimos la tipicidad, la antijuridicidad formal, la antijuridicidad material, vimos la culpabilidad, en donde vimos las diferencias entre dolo y dolo eventual, y estábamos hablando del iter criminis, ¿verdad? ¿Me faltó algo, doctores queridos? ¿O quedamos ahí? ¿Alcanzamos a ver dolo? Quedamos ahí. El día de hoy vamos a empezar con culpa y con preterintención. ¿Listo? Es importante una cosa, y es que ya que la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el instructivo que les hice para la clase, les pedí unos materiales, ¿no es cierto? Entonces les pedí el Código Penal actualizado, les pedí tanto de 906 como de 600, perdón, de ley 599 como de 906, es decir, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. También les pedí el lápiz, calculadora, hojas y demás. Pero hoy un compañerito me llamó y me preguntó, profe, ¿qué código nos recomienda? Y esto y lo otro y no sé qué. Quiero recomendarles que no compren código. ¿Por qué razón? Primero, porque el Código Penal es una de las inversiones que menos dura. El Código Penal... Cortado, profe. Profe, se le está cortando. ¿Estás ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Ahí sí, doctora. Listo. Entonces trabajemos sin cámara. El Código Penal es una de las inversiones que menos dura, porque el Código Penal tiene más reformas que Amparo Grisales. Cada ratico le están haciendo una cosita y la otra, entonces usted realmente rara vez tiene su código completamente actualizado. Entonces yo le decía a ese compañerito que no gastara su platica comprando un código, y mucho menos un código costoso. O sea, un Legis, un Ledger, lo que sea, no gasten su plata en eso, además porque ahorita pues no es tan fácil como que vaya y compre un código, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entrar a la clase? Pues sencillo. Tenemos la virtualidad a nuestra disposición, tenemos al maestro Google, que es una maravilla. Entonces les voy a enseñar a buscar en Google el código para que lo tengan todo el tiempo actualizado. Además, porque vamos a hacer ejercicios con diferentes legislaciones, es decir, con diferentes momentos de la legislación del Código Penal, y eso va a implicar que usted, por muy actualizado que tenga el código, pues no va a tener las legislaciones anteriores, porque pues esas ya no existen, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajarlo virtual de la siguiente manera. Entonces, un momentico, aquí hay una compañerita entrando, listo, ya. Lo que vamos a hacer es que ustedes, a la par de la clase, van a tener abierto Google. A ver, ¿dónde está? Acá. Google. Aquí, el maestro Google. Y entonces en el maestro Google usted va a escribir el número de la ley del Código Penal, que es la ley 599 de 2000. Y le va a colocar consulta de la norma. Ahí le van a salir varias opciones. Usted siempre va a ingresar a la que dice Secretaría del Senado. ¿Por qué? Pues porque las leyes salen del Senado y pues, qué más confiable que la que sale de Secretaría del Senado. Y le va a dar clic ahí. En la de Secretaría del Senado le va a salir todo el código.
Y usted va a tener una gran facilidad y es que le va a salir todo el código con todas las modificaciones y sin todas las modificaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al artículo 239. Aquí ustedes los van a buscar. Van a buscar el artículo que se les vaya solicitando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al 239 del Código Penal, que es el hurto. Aquí ustedes van a ver las notas de vigencia y la legislación anterior. Es decir, esto que aparece acá es la ley como está actualmente. Ahí está actualizada al día de hoy. Y aquí van a encontrar la legislación que había antes de esta, que es esta de acá, como estaba el código. Y luego la anterior a esa. Y ahí las vas a tener todo el tiempo y vas a saber cómo estaba primero, cómo estuvo después y cómo está actualmente. Y vas a tener el código a tu disposición cuando lo necesites con la legislación que yo les esté pidiendo. Y sin gastar nada. Entonces, si estamos en virtualidad, pues aprovechemos que tenemos al Google, que en su momento no teníamos a nuestra disposición en una clase presencial, para que ustedes puedan tranquilamente acceder a un código penal fácil de manejar y completamente actualizado y gratuito en casa. ¿Listo? Profe, yo ya compré el código. No hay problema. Si ya lo tienes, no hay problema. Lo digo es para aquellos compañeritos que están buscando si van a comprar código o no lo van a comprar código, o no van a comprar código, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Es claro para todos, doctores, el asunto del código? Sí, profe, Sí, muchas gracias. señora, gracias. Listo, listo, mis amores. Ahora, ayer estábamos hablando de el repaso que estamos haciendo dentro de penal general para poder estar ubicaditos para penal especial. Y entonces estábamos hablando de las llamadas conductas punibles, que son las únicas que le interesan al derecho penal. Y dijimos que traen una serie de elementos, unos pasos que tienen que cumplirse uno por uno en este orden estricto al momento de determinar si estamos ante un caso penal o no. Y entonces dijimos que la primera de esos, o el primero de esos elementos es la llamada tipicidad. Compañeritos ingresando. Tipicidad. Que después tenemos la antijuridicidad. Y finalmente la culpabilidad. Entonces, ayer dentro de la tipicidad dijimos que la tipicidad implica que la norma, que el legislador tiene que haber creado una norma específica penal para prohibir la conducta punible, ya sea por acción o por omisión. Pero adicionalmente dijimos que es necesario que esta norma sea preexistente, es decir, anterior al acto que se me imputa. Que se me imputa. Listo. Después entonces nosotros empezamos a hablar de la antijuridicidad. Y en la antijuridicidad hablamos que existen realmente dos clases de antijuridicidad que deben ser superadas. Que la primera se llama la antijuridicidad formal y que la otra se llama la antijuridicidad material. Que dentro de esta antijuridicidad formal está el estudio de la afectación al bien jurídicamente tutelado. Afectación al bien jurídicamente tutelado. Que puede ser una afectación o puede ser una puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado. Y que, por el otro lado, tenemos la llamada antijuridicidad material, que es lo mismo, pero es que se haya puesto en peligro, o sea, se haya afectado o puesto en peligro el bien jurídicamente tutelado, pero sin justa causa.
Y entonces hablamos de las causales de ausencia de responsabilidad o justificantes del artículo 32 del Código Penal, entre las cuales vimos que, bueno, ustedes vieron hace mucho tiempo en Penal General, que estaba la fuerza mayor, el caso fortuito, todas aquellas derivadas de la función o cargo, que son las del deber de obediencia, la del derecho legítimo, la de la orden legítima, del cumplimiento de un deber legal, etcétera, etcétera, que también vieron entonces la legítima defensa, el estado de necesidad, el error de tipo y el error de prohibición. Esas son las causales de ausencia de responsabilidad, que sí, la conducta no pasa a la antijuridicidad material, es decir, porque es una conducta típica, antijurídica formal, pero no antijurídica material, deja de interesarle al derecho penal y no se estudia nada más. Pero si llega a pasar ese análisis, es necesario analizar o estudiar la culpabilidad, en donde verificamos el llamado juicio de reproche. Y que dentro de ese juicio de reproche, nosotros podemos realizar las conductas con dolo, con culpa o con preterintención. Ayer alcanzamos a ver, entonces, dentro de los elementos del dolo, vimos que el dolo implica la intencionalidad de realizar la conducta punible. Y que ese dolo de intencionalidad de realizar la conducta punible recibe el nombre de dolo ¿qué? ¿Directo o eventual? Directo. Directo. Muy bien. Y que entonces, para el dolo, aplicamos lo que se denomina el iter criminis, o camino criminal, en donde ustedes ven que el iter criminis en el dolo directo tiene perfecta sincronía desde la ideación hasta los actos preparatorios ejecutivos y el resultado, excepto cuando se trata de la figura de la tentativa, que no hemos visto aún, o que no me he repasado aún, porque ustedes sí la vieron ya. Y también hablamos de otra modalidad de dolo que se llama el dolo eventual. En el dolo eventual existe un resultado previsible, no necesariamente es que se quiera ese resultado, o sea, no es el querer del sujeto activo de la conducta, pero sí hay un resultado que es previsible y ese resultado que me es previsible tiene una situación concreta y es que yo lo dejo librado al azar. Su realización no me importa, con tal de que yo logre lo que yo quiero, dejo librado al azar ese daño o ese resultado previsible que es un daño de carácter colateral. Creo que ahí quedamos anoche, ¿verdad, doctores queridos? Ustedes me dirán. Sí, señora. Sí, doctora. Sí, me equivoco. Listo, gracias. El día de hoy vamos a ver la parte final de la culpabilidad en donde vamos a abordar el tema de la tentativa, luego veremos la culpa y luego veremos la preterintención. Preterintención acá. Ay, carambolas. Preterintención. Listo. Entonces, ustedes saben que yo soy toda llena de morraquitos a toda hora, entonces morraquito para acá. Para que no se nos confundan. Ahí las tienen, todas por separado. Porque ahorita vamos a cambiar un poco el escenario y nos vamos a concentrar en la parte de acá. Entonces, como estamos viendo el dolo, dentro de los dolos, tanto el dolo directo como el dolo eventual, existe un dispositivo amplificador del tipo que se llama la tentativa, que solo, ojo, solo se aplica para los eventos de dolos. No se aplica ni en culpa ni en preterintención. ¿De acuerdo? Solo en dolos las vamos a encontrar. Subo esto un poquitico acá, porque sé que presiento que no me va a alcanzar el tablerito y quiero que tengan como la visión macro.
Ahí. Entonces, vamos a ver si me doy mañas en este tris de tablerito. Acá. Vamos a mirar o vamos a recordar la imagen o el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa. La tentativa solamente se aplica en el dolo, independientemente de si es dolo directo o dolo eventual. La tentativa solo se aplicará en dolo directo y en dolo eventual porque tiene un recorrido especial en el famoso iter criminis. Pero resulta que la figura de la tentativa contenida en el artículo 27, aquí está, artículo 27 del Código Penal, tiene dos modalidades distintas de tentativa, ¿no es cierto? Tenemos una tentativa del inciso primero del artículo 27 que se llama la tentativa inacabada. Y tenemos otra modalidad de tentativa que se llama la tentativa desistida. ¿Las recuerdan, doctores? Estas modalidades de tentativa. No, doctora. Oh, por Dios, no hay problema. Doctora, creo que la desistida es cuando la persona se arrepiente del hecho que va a hacer. Cerca, muy cerca de hecho. Pero no siempre, o sea, sí, pero no. Como todo. Vamos a ver la que no logra su cometido, doctora, digamos. En ninguna de las dos logra su cometido. Ni en la inacabada, ni en la desistida. En ninguna de las dos va a lograr su cometido. Entonces, como estamos estrenando código, ¿no es cierto? Estamos estrenando código felices nosotros, de que la profe nos acaba de explicar cómo es que vamos a ver lo del código. Usted me va a hacer el gran favor y va a estrenar su código de Google y va a buscar el artículo 27 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, hagan el ensayo, practiquemos, porque si no practican se les olvida. 27. Eso, qué hombre tan berraco. Doctor, lee. Berraquísimo, doctora. Tentativa. Listo. ¿Leo, doctora? Por favor. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible se consuma... Ay. Ok. Hasta ahí. E inequívocamente dirigidos a su consumación. Espérate aquí. Ahí. A su consumación. Pero no se logra por la intervención de un tercero. Vamos a ver esta primera modalidad de tentativa, que es la del inciso 1, que es la que muy amablemente el doctor nos acaba de leer. Dice: quien iniciare la realización de la conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Pero esa conducta no se logra por la intervención de un tercero. Vamos a ir al camino criminal. ¿Listo? Inicia el camino criminal. Cuando nos está diciendo que inicia la ejecución de una conducta, ¿a qué nos suena? ¿A cuál de las fases nos suena la iniciación de la ejecución de la conducta? ¿A la ideación, a los actos preparatorios o a los actos ejecutivos? A la ideación. A los ejecutivos. Vamos de nuevo. A ver, concentraditos, amores. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos inequívocamente dirigidos. ¿A qué nos suena esa primera fase? A los actos preparatorios. Ajá. A los actos ejecutivos.
Actos ejecutivos. Dice el que iniciare la ejecución. Actos ejecutivos. Actos ejecutivos. Entonces pareciera que la tentativa solamente pudiera operar desde los actos ejecutivos y no desde atrás. Y eso es así en la mayoría de legislaciones del mundo, pero en Colombia no. Porque es que el artículo 27 tiene una redacción especial que dice: el que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos. ¿Dónde eliges tú los actos idóneos e inequívocamente dirigidos? ¿En los actos ejecutivos o en los preparatorios? En los preparatorios, doctora. Muy bien. Entonces, en Colombia, la tentativa se sanciona desde los actos preparatorios. No necesito llegar a la ejecución para que me puedan llegar a iniciar proceso penal por una conducta en la modalidad de tentativa. Se necesita entonces que esos actos preparatorios tengan dos cualidades especiales, y es que sean idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación. ¿Listo? Y luego que ésta no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad. ¿Listo? ¿Dónde está aquí el pedacito? Espérate, corrijo acá porque coloqué que es la intervención de un tercero y seamos literales. Esta no se logra por actos ajenos a su voluntad. Listo. Ahora, vamos a analizar un caso. Resulta que yo me entero que hay alguien, una muchareja por ahí, que me anda gusaneando a mi novio. ¿Listo? Y yo, en sed de venganza, digo, pues a esta vieja va a tocar es como matarla. Yo debería matar a la vieja y listo, se le acaba la bobada a este hombre, porque yo soy así de babosa que pienso que matándola a ella se le va a acabar la babosada al tipo. Y digo, la voy a matar. En ese momento, ¿estoy en alguna fase de este camino criminal, doctores? Sí, doctora. ¿Cuál? La ideación. Ok, ¿me pueden capturar en ese momento y decirme capturada por tentativa de homicidio? No, doctora. No, señora, todavía no. No, no se puede hacer nada porque los actos de ideación no son punibles a menos que puedan conectar con los demás fases del camino criminal. Entonces yo digo, bueno, listo. Pero entonces me toca mirar porque yo sé, me acabo de enterar quién es, pero no sé ni dónde vive ni nada. Después logro establecer dónde vive. Me doy cuenta que trabaja de tal hora a tal hora y que más o menos a las 8 de la noche llega a su casa, que anda en una moto, que a las 8 llega y abre la puerta del garaje y intenta meter la moto, y que es una moto grandísima y ella es chiquitica como yo, entonces le cuesta un trabajo tenaz, se demora un rato ahí metiendo su moto. Digo, pues ahí la voy a esperar y cuando esté metiendo la moto, la voy a matar para que parezca que le querían robar la moto. Y ya, sencillo. Entonces yo efectivamente la espero afuera de la casa de la señorita. A las 8 de la noche llega ella en un aguacero terrible como el que está cayendo en este momento, toda lavadita, con su moto gigante. Abre la puerta y cuando la está intentando meter, yo le digo, ¡ajá! ¿Con qué es usted la que anda con mi novio? Pues hasta aquí llegó. La voy a matar. Y desenfundo un banano. Y ahí llegué. ¿Me pueden condenar en ese momento o capturar por una tentativa de homicidio? No. No, doctora. ¿Por qué no? No, todavía no. ¿En qué fase estoy? ¿En qué fase estoy, doctores? Actos preparatorios. Los actos preparatorios. Estoy en acto preparatorio. ¿Me pueden condenar por ese acto preparatorio de haberla esperado, haber planeado toda esta desgracia, parármela al frente y decirle que la voy a matar e intentar dispararle con un banano? No, señora. ¿Por qué no? Todavía no puede. Porque no se puso Porque en no ha riesgo el realizado bien todavía el... tutelado. El acto. No se consumó el acto. No, porque entonces por eso, si fuera por eso, entonces sería tentativa. Es por esto, doctores, porque se necesita que el acto sea idóneo e inequívocamente dirigido.
Si yo la quiero matar, ¿será que un banano es idóneo? No me No, digan que doctora. depende porque de pronto se resbala con el banano y se desnuca. Una escalera es fatal. Doctora, si el banano es de concreto, creo que sí. Ese acto no es idóneo. Entonces, así yo tenga toda la intencionalidad del mundo, ya haya llegado a un acto preparatorio tan avanzado, pues como el acto no es idóneo, pues no puede haber tentativa de homicidio. Ahora, pongamos el mismo caso con una leve variación. En vez del banano, desenfundo un revólver y le digo, aquí quedó usted. Jalo el gatillo del revólver, pero el revólver se encasquilla, es decir, no gira el tambor y en consecuencia no se puede proyectar la bala y la persona pues no recibe el disparo. ¿Qué pasa? Que esta chiquitica, que es más chiquita que yo, es un tigre completo y cuando ve que yo no le puedo disparar, se me va encima, me da con el casco de la moto, me deja vuelta nada, me da y me da y me da, hasta que llega la policía, nos separa y cuando ya estoy capturada. ¿Me pueden condenar por tentativa de homicidio ahí? Sí, doctora. Por dolo sí. Ojo. Ahora, tentativa de homicidio, dicen ustedes. ¿En qué fase quedé? Actos ejecutivos, doctora. Perfecto. La señorita susodicha tigresa esta, que me agarró a cascazos de la moto, ¿ha recibido algún daño en su humanidad? No, señora. No, señora. ¿Y entonces por qué razón me colocan en tentativa de homicidio? Por tener un arma. Tener un arma no es tentativa No, de la capturaría homicidio, por porte ilegal de arma de fuego. Porque tuvo la idea y tuvo la intención de matarla, pero no se culminó el hecho por una cosa ajena a su voluntad para poder ejecutar el acto. Claro, pero además, el acto que yo estaba realizando era idóneo e inequívocamente dirigido a la acción del fin del resultado, que era matar. Y puse en riesgo, de forma efectiva, el bien jurídico de la vida. Si a mí no se me encasquilla, la mato o la lesiono. Como sea, le hubiera afectado la vida y la integridad personal. Entonces, mira la idoneidad de mi acto. Por esa razón es que es posible que aún en el acto preparatorio a mí me lleguen a condenar por una posible tentativa. Entonces, esa primera modalidad de tentativa es la del inciso 1, que es la tentativa inacabada, la que acabamos de ver, en donde miren lo que pasó, acto idóneo, inequívocamente dirigido a la consumación, que era lograr matar a la señorita, pero no se logró por un acto ajeno a la voluntad de Liliana, que fue que se le encasquilló el revólver. ¿Está claro hasta ahí, doctores queridos? Sí, doctora. Ahora, Sí, doctora. yo sé que ustedes son muy inteligentes y no van a caer en esta pregunta tan tonta, pero la voy a hacer. ¿Esa tentativa de homicidio es doloso, culposa o preterintencional? Ninguna Dolosa. vez, porque las Dolosa, para el dolo, en el dolo no existe eso, doctora. Es dolosa, no puede Es ser de dolosa. otra manera. ¿Por qué? Porque Tentativa miren dolosa. que aquí dice, la tentativa solamente opera para el dolo, mírenlos, ahí está. Tentativa solo para el dolo. No puede haber tentativa de homicidio culposo, no puede haber tentativa de homicidio preterintencional. No, si es tentativa, es con dolo. No hay nada más que hacer. ¿Listo? Ahí había una intención criminal, había una intención de hacer un daño. ¿Está claro? Sí, señora. Señora, clarísimo. Vamos ahora con la tentativa desistida. La tentativa desistida se encuentra en el inciso 2 del mismo Código Penal, artículo 27. Vamos con el inciso 2. ¿Dónde está el doctor Berraco que leyó ahorita? Doctora, aquí estoy presente. Eso, hágale pues, mi doctor Berraco. Dice, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo, ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Ok, vamos entonces a ver cómo es que funciona esta tentativa. Si voluntariamente realiza todo para impedir
La consumación. Yo sé que no están viendo, ya les amplío el marco para que puedan ver mejor. Igual este cuadrito ahorita ahí desaparece porque tenemos que actuar con la parte de la culpa y con la preterintención. Entonces les voy a contar un caso, de esos casos que le pasan a uno de penalista una vez en la vida. Un caso que me llegó un día al juzgado, cuando yo trabajaba en la RAR. El caso es el siguiente. Una pareja de señoritas, ellas, son lesbianas. Ellas comparten un hogar. En ese momento en que los hechos pasaron, aún no se le había dado a las parejas del mismo sexo el reconocimiento de que esos hogares pudieran conformarse como familias, ni mucho menos que tuvieran la relevancia de poder contraer matrimonio. Entonces ellas vivían juntas como novias, eran compañeras permanentes, pero pues no tenían el reconocimiento legal. Estas señoritas en su hogar estaban organizadas de la siguiente manera. Una de ellas se quedaba en la casa haciendo las labores del hogar, mientras la otra salía a trabajar. Un día, cuando la señorita que salía a trabajar regresa al hogar que compartía con su novia, su compañera, encuentra a aquella teniendo relaciones sexuales con una tercera mujer en su casa. Obviamente existe una fuerte discusión entre las tres mujeres. La tercera en discordia, es decir, la amante, sale golpeada de la casa, se va, y las dos mujeres, las que son pareja, se quedan discutiendo fuertemente. La discusión empieza a subir de tono hasta que finalmente la mujer, que es la engañada, va a la cocina, trae un cuchillo y lesiona a su compañera en el vientre, le da una puñalada en el vientre. La mujer cae inmediatamente al piso, empieza a quedarse inconsciente, está perdiendo muchísima sangre, y esta mujer, la engañada, la agresora, inmediatamente empieza en un estado de conmoción terrible, de yo la maté, yo qué le hice, mi amor, perdóneme, no te vayas, yo me muero sin ti. Se enloquece esta mujer y lo que hace primero es llamar a la Policía Nacional y dice, ayúdenme, acabo de apuñalar a mi novia, a mi esposa, necesito que vengan y me ayuden, se me está desangrando, yo no quiero que ella se me muera. La policía pues no hace mayor cosa, dice que van a ir a buscarla. Mientras tanto la mujer sigue perdiendo sangre, ella llama a una ambulancia, la ambulancia está media hora, esta mujer literalmente se la echa al hombro, la lleva al centro de salud más cercano y allí los médicos le salvan la vida a la mujer, a la agredida. ¿Listo? Vamos a analizar ese caso desde el punto de vista del camino criminal. Comencemos. ¿Dónde está aquí? Cuando la mujer hace lo que hace, es decir, cuando se empieza la discusión y todo este cuento, ella en algún momento entra en fase de ideación, doctores. Sí, claro. ¿En qué momento? Cuando se va para la cocina. Cuando siente rabia, ira, intenso dolor. Cuando entra y ve la rabia y el intenso dolor son diferentísimas. Digamos que está emberracada, con justa razón, hasta ahí. Entonces se le ocurre que en la cocina hay un cuchillo, se va por él, y ella va con una idea clara en su cabeza. ¿Cuál es? Matar. Causar daño. A la pared. Causarle daño. Listo. Acto preparatorio. ¿Cuál es? Ir a la cocina y tomar el cuchillo. El cuchillo, muy bien. Lo toma. Acto ejecutivo. Apuñaladas. Cuando extiende la mano para apuñalar. Listo. ¿Recuerdan cuál era la idea de esta mujer al ir por el cuchillo y terminar apuñalando a su compañera? ¿Cuál era su intención? Matarla. Listo. ¿Esa intención de matar es con dolo?
Sí, señora. ¿Es Sí, con claro, dolo profe. directo o es con dolo eventual? Es con dolo directo. Todo directo. Ahí está. Vamos perfectos en el camino Perfecto. con un dolo directo de matar. ¿El fino resultado se logró? ¿La mujer murió? No, No, Murió. es tentativa, profe. Ok. No, doctora, no. Quedamos en tentativa. ¿Quién Sí. salvó a la mujer? ¿Qué detuvo el resultado de que la mujer falleciera? la La misma, misma causante. compañera. Ah, la misma compañera. No, El autor, profe, el autor. La no. voluntad del autor. ¿Quién? Ella misma, porque si no la hubiese afiliado, No. ¿Quién salvó la vida de la mujer? El Los médico. médicos. Los médicos. El médico, sí. Son los médicos. Y ella fue y les dijo cómo operarla. Ella estuvo en sala de cirugía ayudando a que la salvaran. No. No, no. Entonces, No, esta doctora, no. circunstancia es ajena a ella. Es un tercero el que interviene y salva la vida de la mujer. Pero al derecho penal no se le pasa por alto que esta persona hizo voluntariamente todo lo que estaba a su alcance para impedir el resultado de la consumación. Y entonces estamos ante una tentativa diferente. Desistía. Ante una tentativa desistida que cuando ustedes aplican las proporciones se dan cuenta que da más rebaja de pena que la tentativa inacabada. Claro, porque es que existe un acto especial por parte de la gente, del sujeto activo de la conducta, y el derecho penal premia eso. Y tenemos dos modalidades de tentativa completamente diferentes, con circunstancias distintas que operan tanto para el dolo. Bueno, en teoría realmente la tentativa desistida sería más para el dolo directo, pero puede darse en el dolo eventual. Para cualquiera de los dos dolos tenemos las dos tentativas, pero solo para dolos. No hay tentativas ni en culpa ni en preterintención. ¿Está claro, doctores? Sí, señora. Listo. Entonces, aquí... Si quieren tomar foto del monigote horrible que acabo de hacer, pueden hacerlo porque estoy a punto de borrar la parte que está en azul, porque necesito el tablero. ¿Listo? Ok. Si gustan ustedes, pueden enviarlo al chat del grupo para que todos lo tengan a su disposición, al grupo de WhatsApp de la materia. Listo. Pero antes de que borre lo que no es. No me deja borrar. Tan raro, porque no me deja borrar. Ya. Así sea, así borra. Entonces aquí les voy a dejar solamente que opera la figura de la tentativa, que ustedes ya saben cómo funciona para el dado. Tentativa. ¿Listo? Hasta ahí no tenemos ningún rollo. El problema va a empezar es de aquí para abajo, cuando empecemos con culpa y con preterintención, porque ustedes se dan cuenta que hay una serie de problemas derivados en que hay casos que parecen dolo eventual y hay otros casos que parecen culpa y otros que parecen dolo con dolo eventual, con culpa y con preterintención, es decir, parece de todo. Pero nosotros sabemos que solamente es posible realizar las conductas de una manera, o con dolo, o con culpa, o con preterintención. Pero no hay dolo culposo, ni dolo preterintencional, ni preterintención con dolo, ni nada de esas vainas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizar la culpa que se encuentra en el artículo 22 del Código Penal. Y tentativa, compartir. Listo. Entonces ya la vimos que fue el 27. 23 del Código Penal, que es la culpa. Y dice, culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Ay, Dios mío. Empecemos con calma a revisar este asunto
porque aquí hay más líos de los que parecen. Primero, la culpa. Me dice que la culpa implica una infracción al deber objetivo de cuidado. ¿Ustedes recuerdan cómo se falta al deber objetivo de cuidado? ¿Cuáles son las causales, perdón, los hechos generadores de culpa? Profe, la imprudencia, la negligencia, la impericia. Muy bien. Imprudencia, impericia, acá. Impericia, la negligencia. ¿Cuál más? Son varias. La negligencia. El desconocimiento de normas, ¿recuerdan? La vulneración de normas o reglamentos. ¿Y cuál más? ¿Tampoco? La infracción de la lex artis, ¿recuerdan? ¿Cuál es la lex artis? Me siento sola, no los oigo. Díganme, aunque sea profe, no tengo ni idea de lo que usted está hablando. Vamos, profe. No, profe, que está, no, o sea, no, infracción de... Infracción de reglamentos o normas e infracción de la lex artis. La lex artis, doctores, son las prácticas que se hacen para determinadas ciencias, artes u oficios. Entonces, se aplica sobre todo en ciencias de la salud, medicina, odontología, enfermería, etc. Pero no solamente en esas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este fin de semana me llamó alguien interesado en darme un caso supremamente doloroso y me decía lo siguiente, me decía, doctora, mire, yo tuve un embarazo a término, mi bebé nació normal, por cesárea no, sino por parto normal. Me lo entregan, duramos 24 horas en recuperación, pero durante esas 24 horas mi bebé no paraba de llorar. Entonces yo le pregunté a la enfermera por qué el niño no se callaba, porque es que lloraba desesperado. Y la enfermera me dijo que era mi culpa porque yo era madre primeriza y lo estaba lactando mal. Así pasaron las 24 horas hasta que me dieron salida, pero yo insistí en que yo no me iba hasta que un médico no revisara a mi hijo. Cuando van a revisar a mi hijo, después de pelear mucho, viene una pediatra y me dice, uy, mamá, tenemos un problema, tu hijo no tiene ano. Y como no tiene ano, pues no ha podido hacer popó. Por eso el bebé grita así. Hay que hacerle una cirugía de inmediato para poderle congestionar su cuerpito y colocarle una bolsita para que el niño pueda hacer y abrirle el ano. Pero tenemos un problema porque el cirujano lo compartimos contra la clínica y el cirujano no está. Toca esperar hasta que él tenga tiempo. Pasan 3 días y el bebé sigue así. A los 3 días ya el bebé está moradito, verdecito, su estómago está inflamado, obviamente grita terriblemente, la fiebre, demás. El médico lo opera, le hace la cirugía y le dice a la mamá que todo salió bien. El niño queda en la unidad de cuidados intensivos, dura 3 días en donde sigue empeorando, llaman al cirujano insistentemente, quien a los 3 días regresa y dice que algo pasa con el niño, que lo tiene que operar de nuevo, luego va a operar y le dice, no hay nada que hacer mamá, el niño hizo sepsis, está completamente necrosiado, hay que esperar a que fallezca. Y el bebé se muere. La pregunta es, ¿ese hecho, ese médico tenía la intención de que este niño se muriera? ¿Actuó con dolo directo? No, señora. No, señora. No, señora. ¿No es cierto? No. Tenemos un problema. ¿Este médico actuó con dolo eventual? Tampoco, profe. No. Él dejó, este resultado le era previsible al médico que de pronto este niño le podía morir.
Si él no iba y operaba. Sí, Sí, señora. profe, sería una negligencia. Ok, me fue un parece. resultado previsible. ¿Y él dejó ese resultado previsible librado al azar? Sí, Yo diría que no, doctora, porque lo operó. Pero se demoró un montón, ¿no es cierto? Yo diría que sí, profe. El Porque problema se es demoró para realizar el proceso. se demoró. pero igual yo creo que también es debido a que él trabajaba en dos clínicas, no sé. Listo. Pero es que, bueno, no sé. Creo que los bebés tienen una prioridad, igual que el adulto mayor. Y él Pero es partamos de cirujano que de si es un neonato. médico que operó, partamos que si es un médico de un niño, estaba atendiendo otros niños. Otros niños, Entonces, exactamente. Es un cirujano de neonatos, está teniendo otros bebés también. Listo. no hay negligencia, está Vamos a cumpliendo su analizarlo deber, que con no lo calma. está cumpliendo ahí. Ojo, vamos a analizar el contenido del artículo 22 porque el artículo 22 tiene una mañita. El artículo 23, perdón, tiene una mañita, que es el que estamos viendo que es la culpa. Y dice, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. O habiéndolo previsto, confió en poderlo evitar. Otra vez la teoría de la previsión. Vamos a verlo aquí en el esquema que estamos haciendo, que por eso es que no lo quise borrar. Y es que dice que la culpa necesita que haya un resultado previsible. Doctora, pero él había podido, o sea, evitar eso y había podido informarle a otro médico, teniendo en cuenta que él tenía muchas cirugías neonatales, pero que la del niño también era muy importante y él sabía que si no se operaba a tiempo podía llegar al resultado que se dio. De igual manera, me imagino que, o pensaría yo que la clínica en el momento de que el médico no está, debe buscar, no sé, una persona también idónea para que supla esta necesidad cuando ellos no están. Sí, por ahí hay mucha pelea, pero lo que quiero que se concentren es en algo especial. Y es esto de acá. Resultado previsible aquí y resultado previsible aquí. En el dolo eventual, nosotros ayer hablamos de resultados que le son previsibles a las personas. Ahora estamos en la culpa y de nuevo estamos hablando de un resultado previsible. Por eso es que hay una pelea que todavía no se resuelve entre cuál es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, si el resultado es previsible para los dos. Esa pelea eterna que no logra poner de acuerdo a todos los penalistas del planeta, vamos a tratar de medio resolverla aquí sencillita. Y es en el contenido de los artículos. En el dolo eventual hay un resultado previsible, en la culpa hay un resultado previsible, pero en el dolo eventual se deja ese resultado previsible, la realización librada al azar. Mientras que en la culpa, el resultado previsible, la persona confía en poderlo evitar. ¿Cuál creen ustedes que era la actitud del médico? ¿Dejar librado al azar o confiar en poder evitar el resultado dañoso de que el niño se muriera? Confiar. Confiar en el Entonces, poder. el médico no realizó la conducta con dolo eventual, sino que eventualmente la hizo fue con Culpa. ¿Pero por qué? Por infracción a la lex artis. A esos niños hay que operarlos en menos de 24 horas. Este médico duró 36. ¿Por qué más? Por una negligencia médica. Por lo mismo, por infracción a la lex artis. ¿Ven? Profe, ¿pero qué significa lex artis? Porque pues para mí, digamos que existe la negligencia, pero ¿qué es lex artis? La lex artis son todas las normas que incluyen la práctica común de una profesión, arte u oficio. Lo que se debe hacer según la profesión, arte u oficio. Es el procedimiento que se establece para esa clase de situaciones. Doctora, o sea, la clínica
no tendría ninguna Todos están untados. Eso es el médico y todo el mundo. Pero lo que pasa es que la responsabilidad penal es individual. Pero podría recaer también sobre el representante. Claro, pero necesitamos no a la clínica, sino al representante legal. A él es al que vamos a fregar. Al cirujano. A la médico que colocó en la historia clínica, porque así lo hicieron, que el niño había hecho la primera deposición, que le habían hecho la Colostomía. ambientación al neonato, que es cuando tan pronto nacen les introducen una sonda por el ano, por la nariz para lograrlos destapar. Y dijeron que eso lo habían hecho también y que el niño había hecho popó. ¿Cómo le metieron la sonda por el ano si el ano no tenía? Y en segundo lugar, ¿cómo el niño hizo popó si no tenía ano? Es decir, que la historia clínica se dijo que habían hecho unos protocolos que nunca hicieron. A la pediatra también, doctora, que la mamá de manera insistente, sí. Hasta la enfermera. Hasta la misma jefe de que no enfermeras. le puso cuidado a la mamá cuando le dijo que el niño estaba llorando y que para ella no era La normal. enfermera, la jefe. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Ven? Profe, yo Claro, tengo una da pregunta. mucha rabia, porque se perdió la vida de un bebecito. O sea, cualquier vida que se pierda, sea la de una persona que ha disfrutado largamente su existencia, es decir, un anciano, o sea, un bebé, da mucha piedra. Pero da más Así piedra es. tener que explicarle al cliente que el médico no es un asesino. Porque los únicos que son asesinos son los que actúan con dolo. Y este médico no recorre ningún camino criminal. Él no recorre el camino criminal porque él nunca tiene la intención de hacerle daño a nadie. Es un médico. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, de acuerdo a lo que le hemos aprendido, pero como para el derecho penal lo que le interesa es la acción y la omisión, o sea, la culpa y la intención y la culpa, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, el médico debe ser condenado por omisión, porque él no cumplió su deber que debía cumplir, y lógico, no debe ser tratado como un criminal, pero debe ser condenado por el Código Penal. Claro, pero no por un intervención. homicidio doloso. Pero no por un homicidio doloso, sino eventualmente por un homicidio culposo. Y Es puede que la perder su intención no registro está en médico. matar. Él no quería matar, ni lo dejó librado al azar. Él confió en poder evitarlo. Lo que pasa fue que fue negligente y vulneró la lex artis. En consecuencia, estos son generadores de culpa. El homicidio es culposo. Y será condenado eventualmente por homicidio culposo, al igual que todos los que intervinieron en los procedimientos que se le hicieron a ese bebé. Doctora, una pregunta Y sobre puede perder su registro médico. Pueden hacerle hasta mico. ¿el mismo tipo penal aplicaría para todos o el homicidio culposo sería para el médico y tendría que el abogado buscar otro tipo penal para el resto de personas? O, Bueno, realmente los abogados o lo no mi- hacemos eso. o Los lo- que hacen la adecuación típica son los fiscales. pero sí, Pero los tiene apoderados razón. de víctimas sí le ayudamos a la fiscalía con eso. Entonces, ¿qué hacemos los apoderados de víctimas? Pues tratamos de apoyar a la fiscalía, que tiene muy poco sistema operativo O sea, para poder hacer todo, ayudándole a establecer las pruebas para poder tipificar la conducta y que se dé cuenta que aquí no fue como que el niño se murió solito y que hubo una falla sistémica. No, lo que pasa es que aquí el niño se murió fue como consecuencia de una serie de negligencias. Y hay que pagar por esas negligencias. Doc, pero mi pregunta es, yo puedo, o sea, todas las personas involucradas serán juzgadas por un homicidio o el homicidio, ese tipo penal, solo se le serán imputará a una persona y al resto toca a otro. O En sí se puede principio, responder. en principio todos van por homicidio culposo. En principio todos van por homicidio culposo. Ya la fiscalía irá estableciendo quiénes son más o menos responsables, ¿no? Pero el fijo sí es el médico, el cirujano. Porque eso se llama el nexo de causalidad entre el hecho y el resultado. Y es que el médico dejó de hacer algo y ese nexo causal generó el daño de la muerte del niño. Claro que los nexos venían desde hace mucho tiempo, incluso desde la ecografía. ¿Cómo es posible que no hayan detectado la malformación durante el embarazo? Pero bueno,
No Doctora, analicemos. una pregunta, Dime. Juan Pablo. Doctora, es lo que aquí nosotros hablaríamos culpa sin representación del médico, Es porque culpa dice por. que dice que él tiene, o sea, dice esta clase de conducta la persona no quiere o no representa la consecuencia típica de su conducta, habiendo podido prever porque esta era previsible, pero pues como él tenía otros, o sea, en su trabajo pues tenía que atender a otros neonatos, entonces podría ser esa culpa sin representación. Sí, pero el problema es que ese asuntico del resultado previsible está presente en casi todas las formas de realización de las conductas, excepto el dolo directo. Ahorita lo vamos a ver en la preterintención. Y ese resultado previsible es el que hace que la gente empiece a dudar en si es dolo eventual o si es culpa. Lo que hace diferenciar el resultado previsible de la culpa del resultado previsible del dolo no es el resultado previsible, es lo que hacen con el resultado. En el dolo eventual, el sujeto activo deja librado al azar el resultado previsible, mientras que en la culpa, el resultado previsible confía en poder evitarse por parte del sujeto activo. Es más, el médico llega tan confiado al asunto que cuando la mamá le dice, mire mi bebé cómo está de mal, está inflamado, está hinchado, se va a peritonear, incluso le dice la mamá. El médico le dice, tranquila mamita, que eso no pasa con estos bebés. Entre más hinchados, mejor sale la operación. O sea, imagínate eso. Es tal la confianza que el médico tiene en que el resultado va a ser favorable, que le dice eso hasta la mamá. Y contrario a lo que él esperaba, pues no pasó eso. Entonces aquí estamos frente a un hecho generador de culpa. La infracción al deber objetivo de cuidado se rompe por imprudencia cuando la persona eleva el riesgo permitido. Así es como se define en teoría la imprudencia. Dice, se eleva el riesgo permitido. Aquí, espérate. Profe, ahí sería una culpa consciente, es que él es consciente de lo que está pasando. Claro. Pero él confía en poder evitarlo. Es que hay una serie de situaciones en ese caso tan... Pero por donde sea, es más culpa que otra cosa. Hay negligencia e imprudencia. Uh-huh. Entonces aquí tenemos la imprudencia cuando se eleva el riesgo permitido para un caso en concreto, la impericia cuando no se tiene la habilidad para la acción. Y él pues era un cirujano muy reconocido, entonces el problema no es de habilidad. Negligencia, que es cuando se omite algo que se debe hacer. Vulneración de normas o reglamentos, que son de carácter específico, ahí no la vulneró el médico, quien lo vulneró fueron las personas que atendieron al parto en el momento de no verificarlas, hacer el proceso de adaptación del menor con las sondas, que eso se debe hacer con todo bebé nacido, por cesárea o por parto normal, y no se hizo y se colocó que sí. ¿Ves? Entonces ahí hay una serie de circunstancias que hacen que en este caso específico que les estoy comentando, existan muchos hechos generadores de culpa, y eso pasa en muchos de los delitos culposos, y es que tenemos varias situaciones que confluyen en un mismo hecho. Por ejemplo, si va un borracho, se pasa un semáforo en rojo, primero está siendo imprudente porque está elevando el riesgo, va borracho conduciendo. Segundo, vulnera las normas porque se salta el semáforo en rojo. Además, no sabe manejar, no tiene la pericia. ¿Listo? Esa clase de conductas pueden llegar en un momento dado a confluir esos hechos generadores de culpa, a estar presente varios, pero en todos ellos lo cierto es que existe una infracción al deber objetivo de cuidado. Será labor de la Fiscalía General de la Nación, en el momento en que realice la imputación, determinar de qué forma concreta, y eso se lo exige el juez, y lo tiene que exigir la defensa también, determinar en qué forma concreta fue que se vulneró el bien jurídicamente, en qué forma fue que se vulneró la infracción al deber objetivo de cuidado. ¿Listo? ¿Está clara la culpa, doctores queridos? Ok. Sí, doctora. Listo. Ahora, voy a subirles esta información aquí, porque necesito el tablero. Espérenme, aquí, ya. ¿Van a tomar foto? Porque voy a subir el tablero, entonces no van a ver
parte de la información que está ahí. Ok. Entonces. Listo. Vamos con la última forma de realización de las conductas, que es la preterintención. En la preterintención vuelve otra vez a salir el famoso resultado previsible. Una vez más, el resultado es previsible. El resultado es previsible. Acá. Vamos con el artículo 24, por favor. Doctor Berraco, ¿dónde estás? Ah, listo, doctora querida. Berraca también, dale pues. Dice, la conducta es preintencional cuando su resultado, siendo predecible, excede la intención del agente. Listo. Entonces, aquí otra vez tenemos el resultado previsible. El mismo resultado previsible del dolo eventual, el mismo resultado de la culpa y ahora el resultado previsible en la preterintención. En todos tres juega la teoría de la previsibilidad, pero la diferencia aquí otra vez es que existe un exceso en el resultado. O sea, ir más allá de la intención. Ajá, querido por el agente. Es decir, por el sujeto activo de la conducta. Mira que, aunque en todos hay resultado previsible, todo cambia después del resultado, porque en el dolo eventual lo dejan librado al azar. En la culpa confía en poder evitarlo y en la preterintención el resultado le es predecible, pero existe un resultado excedido. Es decir, él no quería eso, nunca lo quiso, lo previó como posible, pero se pasó el resultado que él no quería. Vamos a ver un caso que vamos a analizar a la luz de la preterintención. Entonces, les voy a compartir esta pantallita de acá para devolverlos en el camino criminal. ¿Por qué? Porque el iter criminis se presenta tanto en el dolo como en la preterintención, lo que nunca ocurre con la culpa, porque en la culpa ni siquiera hay ideación. Y si no hay ideación, ¿cómo voy a planear el resto del camino criminal? Mientras que en la preterintención sí hay iter criminis. Lo que pasa es que es un iter criminis deformado. Lo vamos a ver. Entonces, caso 2 de la vida real. Bueno, caso 3, porque el que les acabo de contar del bebé es otro. Entonces, el de la lesbiana ya lo vimos una vez. El del bebé, culpa. Ahora vamos a ver este caso. Un hombre sospecha que su esposa le está poniendo los cachos. Contrata a un investigador privado y el investigador privado le confirma que efectivamente le están poniendo los cachos. Le dice, le tengo videos, le tengo fotos, es más, sé en dónde se reúnen cada miércoles de 6 a tal hora mientras usted está haciendo tal cosa. Ese es el momento en que ellos se ven y siempre se ven en el mismo motel. Cuando le muestra las fotos y los videos, se da cuenta que él conoce al amante de su esposa, quien es nada más y nada menos que su hermano. Ya sabe en dónde se reúnen, sabe a qué hora se reúnen, sabe lo que le están haciendo. Y este hombre hace lo siguiente. Se va a esperarlos afuera del motel mientras ellos están allá, muy contentos, rezando el rosario. El señor está afuera, entre su carro, esperándolos. Y va planeando lo siguiente. Dice, yo no me voy a quedar callado porque no voy a quedarme callado ante un engaño tan grande. Quisiera matarlos a los dos, pero no puedo hacerlo, porque los amo a los dos. Uno es mi hermano y la otra es mi esposa, es la mamá de mis hijos, o sea, no. Pero tampoco voy a ser el pendejo que me han tenido todo este tiempo. Y me voy a vengar de ellos. Él lleva un puñal. ¿Listo? Cuando ellos salen del motel, salen en un carro específico, que es un
un Willys, un Jeep Willys, que no trae puertas. Ese carro es así. Salen ellos del motel montados en el carro, el señor cierra el paso del vehículo con el suyo. Obviamente cuando lo ven casi se mueren. Él se baja del carro, ellos siguen subidos en el carro y empiezan la discusión y le dice, ustedes cómo me hicieron esto, faltaron a mi confianza, me engañaron, usted es mi hermano, ella es mi esposa, no sé cuántas, nunca los voy a perdonar, bla, 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 pero con esta no me voy a quedar y yo aunque quisiera matarlos a los dos no los voy a hacer porque yo no voy a cargar en mi conciencia con la muerte de mi hermano ni con la muerte de mi esposa. Pero sí les voy a dejar un recuerdito a ver si se van a seguir queriendo igual. Y le da una puñalada a su hermano en la pierna y le dice, mientras le da la puñalada, le dice, esto es para ver si ella lo va a querer cojo. Y ya, eso es todo lo que hace el señor. El señor, al darle la puñalada, le perfora la arteria femoral a su hermano, quien muere desangrado en minutos. Veamos el camino criminal. ¿Esta persona tuvo en algún momento una ideación criminal? Sí, señora. ¿Cuál era su idea? Causar daño. Causar daño. Sí. ¿Lesionar, matar? No. Lesionar. Vengarse. Lesionar. Lesionar. Pero venganza no aparece Asustar. en el Código Penal, doctora. Tenemos que adecuarle esa forma típica de alguna manera. Lesionar. 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 personales. Lesiones. Se le alcanzó a pasar por la cabeza la idea de matar, pero no lo hizo porque no era capaz de matarlos. No quería cargar en su conciencia con eso. Actos preparatorios. ¿Cuáles son los actos preparatorios que el señor realiza? Llegar al lugar. Llegar al lugar, Esperarlos, el cuchillo, etc. Listo. ¿Esos actos preparatorios son idóneos para lo que él tiene pensado? Sí. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Tenemos una correspondencia perfecta hasta el momento de una ideación de lesionar entre la ideación y los actos preparatorios. Ahora, esta conducta que este señor está pensando realizar, que es lesionar, ¿la está pensando realizar con dolo, con culpa, con preterintención? ¿Con qué? Con dolo. Con dolo. ¿Dolo directo o dolo eventual? Directo. Directo. Listo. Ahora, acto ejecutivo. ¿Cuál es el acto ejecutivo del señor? Cuando apuñala al hermano. Apuñala al hermano. Ese es un acto ejecutivo. Perfecto. Fin o resultado. Muere desangrado. Muere desangrado. ¿Hay correspondencia entre el fin o resultado y lo que el señor tenía planeado en la ideación? No, señora. No. ¿Excedió lo que él quería? Sí. Sí. Y entonces estamos ante una modalidad de... Falso, doctores. No es No. preterintención. Ah, no. Porque el resultado debe ser previsible para que sea una Tiene que ser preterintención. previsible. ¿Le era previsible que dándole una puñalada a su hermano se iba a morir? No. Claro, sí, señora. ¿Sabe cómo es la única manera en que le fuera previsible? Y eso sí pasó en el caso, y por eso no se los conté antes, para que cayeran en la trampa. El señor, el cachón, era médico. Sabía de la existencia de la femoral y que atraviesa la pierna. Exactamente. Siendo el médico, el resultado de que quizás su hermano se muera si le apuñala justo en esa pierna y justo en ese lugar, ¿le es un resultado previsible? Sí, señora. Ahí sí. Entonces, si el resultado me es previsible y el fin o resultado excede lo que yo quería, estaré frente a un homicidio de carácter ¿qué? Preterintencional. Preterintencional. Muy bien. Pero si no me es previsible, Dolo directo. Culposo. ahí empiezan los problemas, ¿no es cierto? Porque es que en el único que el resultado no es previsible es en el dolo directo.
Y según esto, el señor no tenía la intención de matar, pero la fiscalía va a abrir proceso por dolo directo. ¿Por qué? Porque el resultado no le era previsible. ¿Cómo le va a decir que le era previsible si este señor eventualmente no tenía la calidad de saber que la arteria femoral pasaba justo por ahí? Quizás en un esfuerzo extremo, la fiscalía diga que homicidio culposo, por ser un imprudente, porque no tenía la pericia para apuñalar. Pero el problema ahí del culposo es el resultado previsible otra vez. Claro, que él confía en poderlo evitar porque él confía en que no va a matar a su hermano, sí, listo. Pero el resultado no le es previsible a menos que él sea médico o sepa que la arteria femoral pasaba por ahí. Tenemos un problema grave con ese caso. La fiscalía va a abrir por dolo directo o por dolo o por culpa. Perdón, por dolo directo o por culpa. Pero no será preterintención. En este caso se abrió por preterintención y se condenó por preterintención, pero por la calidad de médico del señor. Si no hubiera sido médico, estaríamos en un problema tenaz. ¿Está claro, doctores, ahora cómo es que juega esto de los resultados previsibles? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, listo. Como está tan claro, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? ¿Puedo borrar? No me Sí, dice doctora. nada, entonces borro. Listo. Listo. Reglas del ejercicio, doctores queridos. Ustedes ya saben cómo es conmigo. 5 minutos para resolver. Solo 5 personas participan, que serán las 5 primeras que levanten la mano, no los que se tomen la palabra, los que levanten la mano. Pero solo podrán levantar la mano cuando yo los autorice. ¿Qué se van a ganar? Uy, ¿la exoneración? No, todavía no. Se van a ganar 5 décimas sobre la definitiva. Si responden bien. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, doctor. Listo. Un lápiz que me preste. Entonces, comienzo a dar el caso. Todavía no comienza el tiempo a correr. ¿Listo? ¿Estás ahí, ma? Sí. ¿O nena? ¿Qué quieres? La pijamita de la moto, por favor. ¿Y dónde la veo? Acá al lado del mueblecito donde tú estabas. Donde tú estabas hoy esta tarde. Listo. Permítame un segundito. Hay una persona conectada como 83649, no sé quién será. Les ruego por favor que siempre que se conecten lo hagan con sus nombres y apellidos. Esa persona tiene 2 minuticos para que verifique quién es. Coloque bien su nombre o de lo contrario la expulso de la clase. ¿Listo? 83649 aparece así.
Listo. Ese es el caso. ¿Listo? En el programa de humor también caerás. Hacen una broma con un robot que tiene forma de rata gigante. La broma consiste en activar el robot para que las personas que van pasando por la calle se asusten pensando que es una rata real. Pedro, un joven de 20 años, va pasando por la calle cuando el robot es activado para hacerle la broma. Pedro muere de un infarto fulminante por el susto. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde está? Acá. La conducta de los que también caerás, esta conducta es dolosa, culposa o preterintencional. O ninguna, tal vez. ¿Y por qué? ¿Listo? Si usted me dice que es dolosa, debe especificarme si es con dolo directo, si es con dolo eventual, y si es culposa, tendrá que especificarme por cuál de los hechos generadores de culpa es decir, cómo se faltó al deber objetivo de cuidado, es decir, con imprudencia, negligencia, impericia, ¿cómo? Objetivo de cuidado. Igual me explicará por qué razón es preterintencional. ¿Listo? De cuidado. O preterintencional o ninguna, ¿por qué? Listo. Entonces, 83649. Te voy a activar el audio para que me digas quién eres y si no te expulso de la clase. Te estoy solicitando activación de audio. A quien le esté saliendo solicitar activación de audio es para que por favor me diga quién es usted. No, no lo activó. Entonces, lo sacamos. Listo. Expulsado. De ahora en adelante, quien no se conecte con su nombre y apellido, no solamente tendrá fallas, sino que automáticamente lo voy a sacar de la clase, como acabo de sacar al 83649. ¿Listo? ¿Está claro el caso, doctores? Listo. Ahora, son las 9:25. Tienen hasta las 9:30. Solo podrán levantar la mano cuando yo les autorice. Nadie me levanta la mano antes. Y los 5 primeros que levanten la mano les doy el uso de la palabra. ¿Listo? Comienza a correr el tiempo, doctores.
Aún no pueden levantar la mano, es cuando se les autorice. Perdóname, doctora Milli, te bajo la mano. Profe, qué pena, estaba practicando. Vale. Listo, doctores, ya pueden levantar las manos. ¿Listo? Comenzamos. Doctor Juan Carlos Araque. Te escuchamos. Doctora, buenas noches. Para mí, en este caso, se trata de una culpa sin representación o culpa inconsciente, debido a que efectivamente ellos no prevén, pues, no tienen en cuenta, efectivamente no quieren llegar al resultado que sucedió, que es la muerte del joven, pero efectivamente no observan los cuidados para que no se cause con esa broma una tragedia. Entonces, por eso, para mí hay una imprudencia supina que logra un resultado, sin tener la intención, llegan a un resultado que es lógicamente una catástrofe. Listo, gracias, doctor Juan Carlos. Doctor José Wilson Castro. José Wilson Torres Castro, doctora. Sí, discúlpame. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Para mí no es una conducta punible, pues esta actividad que era asustar no se encuentra contemplada en el Código Penal. Y pues por lo tanto pues no cumple los preceptos de tipicidad. Entonces no es una conducta para tratar en el tema penal. Gracias, doctor José Wilson. Doctor Juan Diego Rosas García. Doctora, buenas noches. Doctora, para mí la conducta es un homicidio por culpa. ¿Homicidio qué? Perdóname, es que te escucho muy bajito. ¿Homicidio qué? Un homicidio culposo, doctora. Sí. La culpa es, pues, porque hay una imprudencia, teniendo en cuenta que se debió haber previsto, por ser previsible, que pues de un susto alguien se puede morir. Leí el artículo y dice que se debe prever es el tipo penal, no la acción. Entonces, a pesar de que la acción no es un tipo penal, asustar, el tipo penal sí se pudo prever. Y creería yo que según pues la clase también hay una infracción al deber de cuidado. Se creó un peligro pues frente al bien tutelado, que es la vida, teniendo en cuenta pues que se creó una rata gigante y esto ocasiona pues susto. Ese es mi punto. Gracias, doctor Juan Diego. Doctor Germán Alonso Aldana.
Doctora, buenas noches. Buenas noches. Para mí el acto es culposo por la imprudencia, no haber tenido las medidas necesarias para haber evitado eso, ya que posiblemente cualquier persona pudiera pasar por un problema así como este, de pronto llegar a tal extremo de la muerte, precisamente por no haber hecho previsible ese acto, o sea que es algo también intencional. Bueno, ¿es culposo o es preterintencional, corazón? Defínete. Yo lo veo como una imprudencia, es O sea, ¿qué es? Culposo. Culposo, listo. Gracias, doctora Fiorella Moscoso. Gracias, profe. Bueno, para mí el asustar no está dentro de la tipicidad y para mí es una conducta culposa porque ellos cometieron imprudencia, negligencia y era, pues, uno debe prever que de pronto alguna persona puede sufrir de alguna enfermedad del corazón coronaria, alguna enfermedad, pues, digamos que pueda causarle algún accidente al asustarse. Entonces, para mí es culposo por eso. Listo, gracias. El resto de compañeritos levantaron la mano después de los 5 primeros. ¿Listo? Entonces, termina la participación por hoy ahí. Tranquilos que no es exoneración ni nada. Y hay millones de ejercicios así. ¿Listo? Con el permiso de todos ustedes, bajo las manos de todos, ya. Y vamos a resolver el caso. El caso tiene un truco. Tiene una cascarita, como dicen ustedes. Los que hablan de homicidio culposo y homicidio preterintencional están en el punto que es, pero no ven el problema inicial o el problema que resuelve el caso. Y es este asuntico de la edad del joven. Claro, ellos en ese momento no saben que él tiene 20 años, pero se ve un hombre joven. Como decía el doctor, creo que fue el doctor Juan Diego Rosas, una cosa es que sea previsible la conducta y otra cosa es que sea previsible la acción. Lo que tiene que ser previsible acá es el resultado. ¿Cuál es el resultado que se causó aquí? La muerte de Pedro. La muerte de Pedro. ¿Por qué? ¿La muerte derivada de qué? Del infarto. Del susto. Por el susto Del susto que le ocasiona un infarto. Un muerte fulminante y un susto. Doctora, si me lo ¿Me es permite. previsible? No. Sí, No, claro que sí. No, doctora, porque para mí, el caso sería un caso preterintencional, porque la voluntad era asustar, pero al asustar a un chico de 20 años, ellos nunca se imaginaron que eso iba a pasar a algo más grave, a una persona joven, nunca se imaginaron que fuera a ser tan grave que lo llevara al infarto fulminante, y por eso sería un delito preterintencional. Porque la broma pero ¿cómo determina? la hacen sin Pero es la que intención. asustarlo es una conducta Un momentico. Doctores, señores abogados, Dejen terminar a la profesora. ¿recuerdan que ustedes han venido tomando fotos de todo lo que se ha escrito? Sí, señora. ¿En cuál de todas las conductas no es exigible que se prevea el resultado? ¿En cuál? La culpa, doctora. En la culpa. No. ¿En cuál no es exigible que se prevea el resultado? En el dolo. En el dolo eventual. Dolo directo. No. En el dolo directo. En el dolo directo. En todos los demás está presente el resultado previsible. En dolo eventual, el resultado es previsible y lo deja librado al azar. En la culpa, el resultado es previsible, pero confía en poderlo evitar. En la preterintención, el resultado es previsible, pero excede el querer dañoso del sujeto agente.
El truco acá para lograr establecer cuál de las conductas se cometió o cómo se cometió la conducta presuntamente es establecer el resultado previsible. ¿Me era previsible que asustando a un muchacho de 20 años cayera fulminante al piso muerto de un infarto? No. 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 ¿Listo? No, doctora. Eso nos acaba de eliminar 3 formas de participación, de realización de conducta. No es dolo eventual, no es culpa, con ninguna de sus modalidades, ni con representación, ni sin representación, ni culpa consciente, ni mucho menos preterintención. Profe, ¿entonces es dolo directo? No, porque el dolo directo implica la intencionalidad de matar. ¿Ellos tienen la intencionalidad de matarlo? No, señora. No, la conducta es atípica. Las 5 décimas se las lleva el doctor José Wilson Torres Castro. Ojo, no hay preterintención porque para iniciar el camino criminal se necesita que yo vaya dirigido a una conducta punible. Y el susticidio no aparece. Ni el hacer reír a la gente del susto, ni asustar a nadie, ni hacer bromas es una conducta punible. De manera que usted no puede hablar de un resultado dañoso excedido cuando no había un resultado dañoso inicial. ¿Está claro, doctores? Doctor José Wilson Torres Castro. Ya tiene Sí, doctora. Tiene 5 décimas sobre la definitiva. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable. Ok. Ahora, ya nosotros entonces vimos y nos quedó, bueno, recordamos todo este asunto de la conducta punible con sus elementos de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, cómo es que juega el camino criminal en el dolo, en la culpa, en la preterintención, cómo es que juega la tentativa inacabada, tentativa desistida. Vimos dolo, culpa, preterintención. Ahora vamos a hablar de los llamados autores, para recordarlos, que son los que denominamos como sujetos activos de las conductas. ¿Recuerdan ustedes las modalidades de autoría? No las de participación, las de autoría. Son todas esas que están en el tablero, ¿no es cierto? Ahí aparecen. El que utiliza a otro como instrumento, los coautores, quien actúa en posición de garante, los representantes legales de las personas jurídicas así constituidas, o representantes legales de entidades, así no sean representantes, o sea, así no sean personas jurídicas, y el que realiza la conducta por sí mismo. El más común es el que realiza la conducta por sí mismo. Las otras formas implican una división de la autoría que está contenida en el artículo 29 del Código Penal. Entonces vamos a empezar primero con la obvia. El que realiza la conducta por sí mismo. El que realiza la conducta por sí mismo es un autor normal. Es un autor que realiza el verbo rector, ya sea de acción o de omisión. El que mata, el que falsifica, el que omite, el que accede carnalmente, el que dentro de sus funciones comete prevaricato, el que hurta, él es el que realiza la conducta por sí mismo. Con ese no hay ningún problema. El asunto es recordar a los demás. El que utiliza a otro como instrumento. ¿Recuerdan eso? ¿Qué clase o modalidad de autoría es esa? Que realiza el que Intelectual. Autor intelectual. Sí. O coautor. Autor intelectual. Que recuerdan que hay un Instigador. el que se llama, no, determinador es otro. No, instigador. No exactamente, porque el instigador viene siendo más el determinador que otra cosa. Es diferente instigar a ser autor. La utilización de otro como instrumento implica también la llamada autoría mediata. Autoría mediato. Autoría mediata, autoría inmediata, autor intelectual, autor material, como quieran llamar. Si yo quiero matar, no, yo ya me la he pasado matando mucha gente aquí, hombre, qué cosa tan maluca. Sí, doc. Sí, ya mato a todo el mundo, qué pereza. Vamos a hacer otra cosa. Yo tengo un fetiche
Y es que yo quiero ver cómo violan a una persona. Ese es mi fetiche. Pero entonces yo, por alguna extraña razón, decido que voy a contratar a una persona para que viole a otra y me deje ver. Ese es mi fetiche. Entonces yo contrato a un hombre o mujer, porque ustedes saben que aquí cualquiera puede acceder carnalmente a otro, y le digo, necesito que me haga el favor, a cambio de tanta platica, y vaya y acceda carnalmente a quien usted se le dé la gana. Lo de menos es eso. Accédala, grábese y tráigame el video, que es que yo quiero ver. Esta persona lo hace por dinero. ¿Quién realiza materialmente la acción de violar? ¿La persona contratada o la que lo contrató? La contratada. La persona contratada, doctora. Entonces él es autor por haber realizado la conducta por sí mismo. Él desplegó el verbo rector, accedió carnalmente. Yo ni siquiera estaba presente en el momento de los hechos. Yo no accedí a nadie, pero yo contraté a alguien para hacerlo. Utilicé a otro como instrumento para poder lograr lo que yo quería. Yo entonces soy el autor que... Mediato. Exacto, el autor mediato o autor intelectual. Y el que realizó la conducta es el autor inmediato o autor material. ¿Listo? Ahí no hay rollo. Representantes legales de las personas jurídicas también pueden llegar a ser autores, como en el caso que ustedes estaban ahorita analizando, el triste caso del bebé que fallece en esta clínica. Y ustedes decían, pero bueno, la clínica también tiene la culpa. ¿Cómo es posible que tengan un montón de gente que no sirve para nada? No se dan cuenta de nada, ni el pediatra, ni el de partos, ni la enfermera, el cirujano, o sea, nadie hace nada. El bebé termina muriéndose. Este bebé fallece en una EPS que vamos a decir que es la EPS Matasanos. Yo podré iniciar proceso penal contra la EPS Matasanos. No, señora, por ser una persona jurídica hay que hacerlo contra el representante legal, es el responsable el representante legal. Jurídica. Porque no es que la persona jurídica es un ente ficticio, por eso es que para las responsabilidades una persona le presta su cuerpo, que es el representante legal. Entonces, como yo no puedo meter a la cárcel a la EPS Matasanos, pues entonces eventualmente inicio proceso penal contra una persona natural, que será el representante legal de la persona jurídica de la EPS Matasanos. ¿Hasta ahí hay algún problema? No, sencillo, todos son autores. Autores hasta ahí. Autores por posición de garante. ¿Recuerdan el artículo 25 y las posiciones de garante? ¿Las alcanzaron a ver con sus profes de penal, doctores? No recuerdo. Listo. Otra vez, vamos a revisar el artículo 25. Una voz cantora que me ayude con la lectura del 25, por favor. ¿Delación y omisión? Sí, señora. Dale. Dice, la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución. Para ahí un momentico. Sí, señora. Está diciendo, bueno, en principio empieza definiéndome que hay conductas de acción y de omisión, hasta ahí normal. Pero dice que en las conductas de omisión hay una modalidad específica que es la comisión por omisión, derivada de la posición de garante. Y dice, es necesario que en alguna norma o fuente jurídica a usted le hayan entregado el deber de hacer algo que usted no hizo. Y que por no haber hecho eso ustedes lo que tenían que hacer,
usted vulnera la posición de garante. Entonces, esa es una de las maneras, que a usted específicamente haya una norma que le exija hacer eso, y usted no lo hizo. En segundo lugar, que usted voluntariamente asuma esa posición, es decir, la norma no lo obliga, pero usted voluntariamente decidió hacerse cargo de ese deber. Luego, si usted se puso de chismoso, de sapo, de metido, como dicen por ahí, a asumir obligaciones que no tenía, pues ahora será responsable si omite la obligación que asumió. Y nos dan unos ejemplos de posición de garante. Doctora Luceli, continúa la lectura. Dice, son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. Primera, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Cuando se asuma la protección de una persona o una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Cuando usted va y le deja a sus hijos en el colegio o en el jardín, ellos están asumiendo la protección de garante, la posición de garante sobre esos menores. Si ellos llevan a los niños a lugares donde pueden correr peligro, por ejemplo, si están jugando en el parque del colegio y el niño se cae y se rompe un brazo, si otros niños mientras están jugando lo golpean, si van a una salida ecológica y se meten al río y el niño se ahoga, pues ahí, dentro del ámbito de dominio, hay una falta a la posición de garante por parte del colegio. ¿Listo? Esa es una de las maneras. Bueno, a manera de ejemplo, ¿no? 2, doctora. Dice, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Estrecha comunidad de vida entre personas. Familias. Si yo tengo un bebecito y dejo de lactarlo y mi bebé se muere de hambre, yo estoy faltando a la posición de garante, porque yo como progenitora soy la garante de los derechos de mi bebé. Mi bebecito él no puede comer solito, está muy chiquitico. Entonces yo debo darle pecho y si no tengo pecho, pues darle leche de tarro, pero tengo que alimentar al bebé porque él no puede solito. Si yo omito eso, por la estrecha comunidad de vida entre personas y además por una consanguinidad derivada de la obligación de dar alimentos que está en una norma de carácter civil, pues yo estoy omitiendo la protección. Pero eso no solamente ocurre con esa clase de circunstancias. Hay casos aberrantes en donde miembros de la familia, que son más del 80-85% de los casos de abusos sexuales contra menores. Los agresores son miembros de la familia cercanos. O sea, no cercanos a la familia, gente de la familia. Y hay ocasiones en donde los menores le cuentan a su familia, miembros de su familia, que esto está pasando y la familia encubre al violador. Y de una u otra manera permite que la conducta siga ocurriendo. Estas personas, por la estrecha comunidad de vida entre personas, podrán responder como autores de acceso contra el menor por omisión en la posición de garante. Porque el menor les dijo y la familia no hizo nada y permitió que el agresor continuara vulnerando el derecho sexual del menor. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, doctores? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Doctora Luceli. Dice, tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Ok. Posiciones de garante en sede de actividades riesgosas por varias personas. Por ejemplo, nos vamos a ir a hacer rappel, que es descenso extremo por cuerdas a través de abismos. Vamos un grupo de personas a hacerlo. Y resulta que las personas que prestan el servicio de rappel no están necesariamente muy pendientes de cómo están las cuerdas y demás.
En el momento en que hay dos personas colgando de una de las cuerdas de rappel, o de rapel, la cuerda se rompe, las personas caen al abismo y fallecen. Varias personas iniciaron una actividad de carácter riesgoso. Tienen posición de garante respecto de cada una de las personas que está realizando la actividad de carácter riesgoso. ¿Listo? Sigue, Doc. Dice, cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Listo. Cuando una persona se va de farra con sus amigos y es el conductor elegido, se supone que él no debe tomar, esa persona no debe tomar. Pero esa persona se aburre y se pone a tomar cuando ya los ve a todos hinchos. Pero como es el menos tomado y es el conductor elegido, él lleva el vehículo. Él está asumiendo la posición de garante de todas las personas que van en el vehículo. Pero él precedentemente creó una situación de riesgo para todos ellos. Y es que, a pesar de ser el conductor elegido, bebió. Y está manejando así. No les dijo a nada a ellos que están que se caen de la borrachera y ni siquiera se dieron cuenta que él estaba tomando y lleva el vehículo. Si algo pasa, él será autor por omisión en posición de garante. Continúa, doctora. Dice, parágrafo. Los numerales primero, segundo, tercero y cuarto solo tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad y la formación sexuales. Es decir, que solo puede haber posición de garante respecto de algunos bienes jurídicamente tutelados, no de todos. Y dice, podrá haber respecto de los delitos en donde haya atención o vulneración de la vida e integridad personal. Es decir, todos los delitos que incluyen homicidio, feminicidio, lesiones, parto o aborto preterintencional, el homicidio doloso, culposo, preterintencional, todas esas están ahí. Por eso es que yo puedo llegar a ser juzgado en posición de garante por no haber alimentado a mi bebé y que mi bebé falleciera como consecuencia de eso. ¿Cuándo más? Bienes jurídicos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Todos los delitos sexuales. Todos los delitos sexuales en donde se dé alguna de las posiciones de garante, podré eventualmente llegar a responder como autor por omisión en la posición de garante, por no hacer lo que debía hacer para proteger el bien jurídicamente tutelado. ¿Contra cuál más? Contra la libertad individual. El secuestro. Esa es más difícil que se dé. Pero puede llegar a darse eventualmente cuando existen fallas de seguridad en los esquemas de personas que se llevan secuestradas. Ustedes y todo el país conocen el triste caso de los diputados del Valle, de cómo fueron engañados por la guerrilla, haciéndoles pensar que los estaban evacuando de una bomba y los subieron a todos en un bus que al parecer era del ejército, de la policía o algo así, les hicieron creer y los diputados se subieron allí para sentirse protegidos de la dichosa bomba cuando les dijeron ustedes están en poder de la guerrilla. Y quedaron capturados con el desenlace triste que todos sabemos que solo uno de los diputados sobrevivió, después de meses y años de cautiverio. Ahí hay una falla de seguridad. ¿Cómo es posible que se los lleven de la misma Asamblea Departamental del Valle? ¿Dónde estaba el esquema de seguridad? Pueden resultar siendo como juzgados el esquema de seguridad de los diputados en calidad de autores de secuestro por omisión en la posición de garante. ¿Listo? Más allá de la negligencia propia de sus deberes, de lo que pueda llegar a causar en un caso en concreto. En otros tipos penales
podrían llegar a ser procesados por esa omisión en calidad de autores de secuestro, pero por la posición de garante. ¿Entendida la posición de garante, doctores? ¿O recordada, mejor dicho? Entendida. Señora. Sí, Sí, profe. señora. Les voy a pedir el Entendidísimo. favor que me regalen unos minutos mientras hago la toma de la lista en este momento. Ustedes no hagan nada, no tienen que hacer nadita, yo me encargo de todo. Estoy tomando las fotos de la asistencia en este momento. ¿Quién será Emerson que aparece solo como Emerson? Anoche me hizo la misma. Emerson, colóqueme el apellido, no sea malito. Emerson Esquivia, doctora. Doctor Esquivia, no sea malito, colóqueme mañana su nombrecito bien, ¿vale? Ay, profe, yo aparezco como Milena y yo soy Margarita Milena Usma, sino que se me descargó el compu, estoy desde mi celular. No me había También lo percatado que mismo. estaba así. Qué pena. Bueno, pero cuando tengan en cuenta que por lo general hasta ahora voy a hacer la toma de del listado. Entonces, mientras se conectan por el celular, ahí también pueden cambiar su nombre para que les quede bien. No como un día que una doctora me dijo, pero si yo voy a todas Sí, sus profe. clases, profe, y resulta que se conectaba al celular de la hija y yo la incluí como nueva estudiante a la hija. Verifiquen siempre que sean sus nombres. Milena también aparece como Milena. No sé quién será. Profe, buenas noches. Yo soy nueva. Hola, Milena, por favor, a partir de mañana No, coloca tu nombre y apellido en Zoom. no, profe, yo soy Nidia. Ah, Nidia López, si apareces bien ahí. Sí, hasta hoy ingresé a tu clase. Bienvenida, Nidia. Yo ya había tenido clase contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué tuvimos? Penal, pero es que yo aplacé desde el 2016 y estoy retomando. Uy, entonces me conoces desde... ¡Uf! Sí, hace bastante. Listo. Bienvenida. Doctores, muchísimas gracias. Gracias, profe. Que descansen. Doctora. Bendiciones. Dime, doctora. Gracias, lo mismo. Gracias, doctora. Buenas noches. ¿Se toman las fotos en donde aparecen los participantes o los cuadritos del Zoom? De todos los participantes en el listado de participantes, no de los cuadritos de Zoom. Ah, profe, es que qué pena para recordarle que mi esposo y yo nos conectamos del mismo Zoom. Ahí aparecemos como Toro Jennifer y Sacristán yo. Ah, vale, listo. Listo, listo. Gracias por acordarme, doctora. Ahora sí que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe.